Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente a estudiar la palabra de Dios. Les saludamos con mucho gusto. Una bonita bienvenida les damos a estudiar nuestra lección número 2. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Nuestro versículo Isaías 41:10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Rosalena. Y no olvidemos que el título general de la lección es El Gran Conflicto. Y para hoy, lunes 8 de abril, el título es Cristianos salvaguardados providencialmente. Fíjate, Rosalena, que la gracia, la providencia y la presencia de Dios se revelan claramente en los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén, como lo menciona la historia universal. El ejército romano de Cestio Galo rodeó la ciudad, pero cuando su ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró. Los ejércitos judíos los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén huyeron a Pella, al otro lado del río Jordán. Y me gustaría que nos complementaras parte de esta historia leyéndonos esta cita del conflicto de los siglos. Dice, ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que guardaban. Y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Ahora, esto nos dice claramente que fue providencia de Dios, ¿verdad? Cómo Dios acomodó las cosas para que los que habían escuchado el mensaje que estábamos diciendo el día de ayer pudieran huir, ¿verdad? Y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios ahora que se encuentra parte en el Salmo y en Isaías para ver qué nos dicen estos pasajes acerca del cuidado providencial de Dios. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y voy a leerles también en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como podemos ver aquí, Rosalena, estos dos textos nos hablan del cuidado paternal de Dios por sus hijos y es una invitación a confiar en Él, ¿verdad? Sí, porque como dice Salmos, es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación que tengamos. Sí, Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se cumplirá de todas maneras. Habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma por causa de Cristo. Pero, aún en los tiempos más difíciles, Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia. Sí, y fíjate que eso es lo que vamos a ver en estos textos que se encuentran en Hebreos y en Apocalipsis, para ver si podemos contestar estas preguntas. ¿Qué realidad muestran estos textos sobre nuestra batalla contra las fuerzas del mal? ¿Cómo armonizan estos pasajes con la idea de protección de Dios de la pregunta anterior, la que habíamos visto? Y la tercera pregunta, ¿existe alguna contradicción entre la idea de la protección de Dios y el hecho de que Dios permita que algunos afronten sufrimientos dolorosos e incluso la muerte de un mártir por causa de Cristo?
Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11, del 35 al 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Pero fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Fíjate, Rosalena, que esta cita de Hebreos que se encuentra en el capítulo 11, como nos leíste, viene precedida después de dar los nombres de todos esos héroes de la fe, ¿verdad? Que menciona aquí el capítulo 11. Así que dice que la mayoría de ellos padecieron estos sufrimientos. Y ahora les voy a leer en Apocalipsis 2:10 algo que a mí me parece como una profecía, algo que puede sucedernos a nosotros los cristianos modernos. Dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que podemos ver aquí cómo los discípulos padecieron estos sufrimientos, ¿verdad? Pero en la pregunta número 2 que dice, ¿cómo armonizan estos pasajes con la idea de protección de Dios? Y yo creo que siempre Dios ha estado al cuidado de sus hijos, aunque a veces permita que podamos sufrir, como en este caso estos seguidores, ¿verdad? Y no se contradice esto, porque cuando Dios permite que suframos es porque quiere hacer algo mejor para nosotros. A lo mejor en ese momento no lo entendemos, pero tarde o temprano lo vamos a comprender. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles protestantes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Sí, fíjate, por esa razón es que yo creo que Dios no se equivoca. Cuando permitía que algunos sufrieran, es porque sabía que de ahí podía salir más bendición, o más personas después conocerían la verdad. Por esa razón, estas preguntas que traemos para finalizar, dice, ¿qué debería significar para nosotros el hecho de que los autores bíblicos, que sin duda conocían el dolor y el sufrimiento, pudieran escribir vez tras vez sobre la realidad del amor de Dios? ¿Cómo podemos experimentar ese amor? Y yo creo que ese amor lo podemos experimentar, Rosalena, en nuestro cada día con Dios. Cada día que pasemos con Él, vemos tantas bendiciones y tantas. Así que si algún día nos toca padecer o sufrir por injusticias, Dios va a estar al tanto, Dios va a permitir. Pero lo que me gusta es lo que dice la parte final de Apocalipsis 2:10. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Y fíjate, lo te leo la pluma inspirada. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, declara el Señor. He aquí, el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y para todos los fieles que están luchando contra el mal, Juan oyó hacer las promesas: al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere
será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 2, 7 y 3, 5. Fíjate, Rosalena, yo entiendo que al que venciere es esas personas que podemos ser tú y yo. Y no necesariamente que triunfemos estando vivos, sino que a lo mejor entreguemos nuestra vida por el Evangelio, por testificar de Dios, pero esas personas, aunque muramos, podamos ser triunfadores para el nombre de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les siga bendiciendo. Que tengan un bonito día. Haz de esta reflexión tu momento de alabanza, porque no hay día completo sin adoración.